En medio de las arenas del tiempo, donde la historia se entrelaza con el misterio, emerge una narrativa incomprensible que resuena a través de los milenios. Una historia de ambición, violencia y una caída inesperada, orquestada por una figura anónima pero monumental. Estás en Biblia en Sombras, donde los misterios prohibidos de la Biblia salen a la luz. Prepárense, porque hoy desvelaremos uno de los episodios más intrigantes y olvidados de las Escrituras. Una historia que nos lleva a la antigua Tebas y a la mujer que, con un simple gesto, reescribió el destino de un tirano. Si les apasiona desvelar los velos de la historia bíblica y ahondar en las profundidades de las profecías del fin de los tiempos, este es el lugar ideal. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. La historia que nos convoca hoy presenta a un hombre cuyo nombre resuena con poder y tragedia: Abimelech. Pero ¿quién fue Abimelech? Para comprender su ascenso y caída, necesitamos retroceder en el tiempo, a un periodo turbulento en la historia de Israel, tras la muerte de Gedeón, uno de los jueces más notables. Gedeón, un hombre de fe y valentía, tuvo 70 hijos legítimos, fruto de sus numerosas esposas. Sin embargo, hubo un hijo que destacó, no por su legitimidad, sino por su ambición desmedida: Abimelech, hijo de una concubina de Siquem. Este origen en sí mismo ya presagiaba un futuro sombrío, un destino trazado en las sombras de la ilegitimidad y la búsqueda incesante de reconocimiento y poder. Abimelech no era un hijo común, era la encarnación de una ambición insaciable, un fuego que ardía en su interior, alimentado por la envidia y el deseo de dominar. Tras la muerte de Gedeón, se abrió un vacío de poder en Israel. Y es en este vacío donde Abimelech ve su oportunidad. No lo duda, su mente astuta y calculadora urde un plan macabro. Abimelech acude a sus parientes maternos en Siquem, una ciudad estratégica, para sembrar la discordia y conseguir apoyo. Su argumento es astuto y manipulador. ¿Es mejor que un solo hombre los gobierne o 70 hombres, los hijos de Gedeón? Recuerda que soy de tu propia sangre. Apela al tribalismo, a la lealtad familiar, al sentido de pertenencia, elementos poderosos en una sociedad antigua. Los parientes de Abimelech, seducidos por sus palabras y quizás por la promesa de un beneficio personal, convencen a los ciudadanos de Siquem para que apoyen su causa. La población de Siquem, quizás cansada de un liderazgo fragmentado o simplemente buscando un líder fuerte, incluso tiránico, cede a la persuasión. Incluso le entregan 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, el dios local, un acto que ya revela la profunda apostasía y la mezcla de creencias que impregnaba esa sociedad. Esta plata, que debería haberse usado para el culto, se desvía para financiar un acto de barbarie. Con el dinero en mano, Abimelech contrata a hombres ociosos y frívolos, aquellos que viven al margen de la sociedad, dispuestos a cualquier servicio que les reporte algún beneficio, por sangriento que sea. Este es su ejército, una milicia de mercenarios sin escrúpulos, leal solo al oro y a la promesa de poder. Abimelech los conduce a la casa de su propio padre, Gedeón, en Ofra. Y lo que sucede en Ofra es uno de los capítulos más oscuros y brutales de la historia bíblica. En un acto de crueldad inimaginable, Abimelech asesina a los 70 hijos de Gedeón en una sola piedra, todos menos uno. Jotam, el más joven, logra escapar, escondiéndose de la furia sanguinaria de su medio hermano. Esta masacre no es un mero acto de violencia, es una declaración, una brutal advertencia de que Abimelech no toleraría rivalidades, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para consolidar su poder. Elimina a cualquier sucesor potencial, cualquier voz que pudiera cuestionar su autoridad.
La sangre de sus hermanos manchó no solo la piedra, sino también su alma, el sello de su tiranía. Con el camino libre de cualquier oposición directa, Abimelec es proclamado rey por los ciudadanos de Siquem. Cerca de la llanura del Pilar que se encontraba en Siquem, un rey asciende al trono sobre una montaña de cadáveres, un monarca cuya corona está manchada con sangre fraternal. Este es el comienzo de su reinado, un reinado marcado por la violencia, la opresión y la constante amenaza de represalias. Jotam, el único superviviente, no permanece callado. De pie en la cima del monte Gerizim, proclama una parábola, un sermón profético que resuena por los valles de Siquem. La parábola de los árboles, donde los árboles buscan un rey. El olivo, la higuera y la vid rechazan el trono, prefiriendo producir su fruto y vino. Solo el espino, una planta inútil y peligrosa, acepta la invitación, pero con una condición: que todos se refugien a su sombra. De lo contrario, el fuego brotaría del espino y consumiría los cedros del Líbano. Jotam, con esta parábola, denuncia la insensatez de Siquem al elegir a Abimelec, el espino, un hombre inútil cuyo único propósito era quemar y destruir. Profetiza que fuego saldría de Abimelec para consumir a los hombres de Siquem, y fuego saldría de los hombres de Siquem para consumir a Abimelec. Una profecía oscura, pero que se cumpliría con aterradora precisión. Los primeros años del reinado de Abimelec son, aparentemente, un período de consolidación del poder. Gobierna Siquem y las regiones circundantes durante 3 años, pero el fuego de la profecía de Jotam ya ardía, latente, esperando el momento oportuno para estallar. Dios, en su justicia, envía un espíritu de enemistad entre Abimelec y los hombres de Siquem. La lealtad que una vez lo unió a Siquem comienza a desintegrarse, corroída por la desconfianza y el resentimiento. Los siquemitas, que habían apoyado a Abimelec en su sangriento golpe de estado, comienzan a sentir el peso de su tiranía. Se rebelan, formando grupos de emboscada en las montañas, asaltando y robando a todo el que pasa por su lado. Esta rebelión, sin embargo, no está coordinada. Es una señal de descontento, pero todavía no una amenaza directa al poder de Abimelec. Es entonces cuando Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos entran en escena. Gaal, un hombre ambicioso y quizás imprudente, llega a Siquem y rápidamente se gana la confianza de los líderes locales. Se jacta, desafiando abiertamente a Abimelec, proclamando que él, y no el hijo de Gedeón, debería gobernar Siquem. Las palabras de Gaal avivan la rebelión. Durante un banquete, mientras bebían vino y celebraban en el templo de su Dios, los siquemitas maldicen a Abimelec. Gaal, en su embriaguez y arrogancia, declara: ¿quién es Abimelec y quiénes somos nosotros, los siquemitas, para servirle? ¿Por qué no deberíamos servir a los hombres de Amor, padre de Siquem? ¿Por qué deberíamos servir a Abimelec? Llega incluso a desear que todo el ejército de Abimelec estuviera bajo su mando para poder destronarlo. Las palabras de Gaal llegan a oídos de Zebul, gobernador de la ciudad, quien era leal a Abimelec. Zebul, astuto y sagaz, envía mensajeros a Abimelec, advirtiéndole de la traición de Gaal y los siquemitas. Le aconseja atacar Siquem durante la noche, tomándolos por sorpresa. Abimelec, con su ferocidad habitual, actúa con rapidez. Él y sus hombres se levantan durante la noche y se posicionan en una emboscada alrededor de Siquem, divididos en 4 compañías. A la mañana siguiente, Gaal abandona la ciudad y se queda en la puerta, observando el movimiento. Zebul, el gobernador, provoca a Gaal preguntándole qué ve. Gaal, al ver avanzar a las tropas de Abimelec, inicialmente las confunde con sombras en las montañas, pero Zebul lo incita y Gaal finalmente reconoce a las tropas enemigas, dándose cuenta de que su arrogancia lo había llevado a un error fatal. Comienza una feroz batalla.
Abimelec y sus hombres atacan Siquem. Gaal y sus hermanos intentan defender la ciudad, pero son derrotados y obligados a huir. Abimelec los persigue, causando una gran destrucción. Gaal y sus hermanos son expulsados de Siquem, y Zebul, el gobernador, consolida la victoria de Abimelec. A pesar de la victoria, la sed de venganza de Abimelec no se sació. No perdonó la traición de los siquemitas. Al día siguiente, Abimelec reunió a su ejército y volvió a atacar la ciudad. Luchó contra Siquem todo el día, tomó la ciudad y mató a todos sus habitantes. En un acto de simbólica y extrema crueldad, destruye la ciudad y la siembra con sal, un gesto destinado a dejar la tierra estéril y maldita, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. La profecía de Jotam comienza a cumplirse de forma devastadora. El fuego de Abimelec consume a los hombres de Siquem, pero la historia no termina ahí. Los ciudadanos de Siquem, que lograron escapar de la masacre, se refugian en la torre del templo de El Berith, el mismo templo del que habían tomado la plata para Abimelec. La torre era una fortaleza, un refugio que esperaban que los protegiera de la furia del tirano. Abimelec, implacable en su búsqueda, descubre el paradero de los supervivientes. No lo duda. Con la ayuda de sus hombres, corta ramas de árboles y las apila alrededor de la torre. Luego, en un acto de extrema barbarie, prende fuego a la torre, quemando vivos a los 1000 hombres y mujeres que se habían refugiado allí. Humo y gritos de agonía se elevaron al cielo, macabro testimonio de la crueldad de Abimelec. Siquem quedó completamente destruida, sus calles bañadas en sangre, sus casas reducidas a cenizas. Tras la destrucción de Siquem, Abimelec dirigió su atención a otra ciudad, Tebes. Quizás buscaba consolidar su poder, eliminar cualquier foco de resistencia o simplemente saciar su insaciable sed de conquista y destrucción. Sitió Tebes y, como en Siquem, intentó capturar la ciudad. Abimelec y sus hombres lograron tomar la ciudad. Pero los habitantes de Tebes, al igual que los siquemitas, se refugiaron en una torre fortificada dentro de la ciudad. Esta torre, quizás más robusta o estratégicamente ubicada, parecía ofrecer una última esperanza de resistencia. Abimelec, repitiendo su táctica anterior, avanzó hacia la torre con la intención de prenderle fuego y destruir a todos los que se escondían allí. Se acerca a la puerta de la torre, quizá con una sonrisa sádica en los labios, seguro de otra victoria fácil, otra masacre que añadir a su lista de atrocidades. Su arrogancia y confianza en sí mismo alcanzan su punto máximo. Se siente invencible, un dios de la guerra, capaz de aplastar cualquier oposición. Y es en ese momento crucial, en el apogeo de su tiranía y orgullo, que el destino de Abimelec se cruza con el de una mujer anónima. La Biblia no nos dice su nombre, su edad, ni su estatus social. Es simplemente una mujer, quizás madre, esposa, hija, que observaba desde lo alto de la torre la llegada del tirano que había destruido su ciudad, asesinado a sus vecinos y ahora amenazaba su propia vida y la de su familia. La desesperación, la ira, el coraje o quizás una dosis de desesperación calculada impulsan su acción. Carece de ejército, de armas sofisticadas y de poder político, pero posee algo que Abimelec, en su arrogancia, subestimó: la fuerza de la resistencia de un pueblo acorralado, la determinación de quienes ya no tienen nada que perder. La Biblia relata el momento con una sencillez que amplifica su impacto. Y una mujer arrojó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le aplastó el cráneo. Una piedra de molino no era un arma de guerra, sino un utensilio doméstico utilizado para moler grano y producir el pan de cada día. Un objeto pesado y rústico que simbolizaba la vida cotidiana, la subsistencia, la resistencia silenciosa del pueblo. Esta piedra,
lanzada desde lo alto de la torre, da en el blanco con una precisión mortal. Abimelec, que se acercaba a la puerta para prender fuego a la torre, recibe un golpe de lleno. El impacto es devastador. Su cráneo queda aplastado y cae al suelo, mortalmente herido. La escena es de un contraste impactante. El poderoso Abimelec, el rey que había masacrado a sus 70 hermanos, destruido Siquem, prendido fuego a torres y proclamado soberano, es derribado por una mujer con un arma improvisada desde un lugar inesperado. Su caída no se produce en una batalla contra un ejército, sino por un acto solitario y desesperado. En su lecho de muerte, Abimelec no se preocupa por el dolor ni por la muerte inminente, sino por la humillación. Llama a su escudero y le ordena: «Saca tu espada y mátame, para que no digan de mí, una mujer lo mató». Su orgullo, incluso en la hora de la muerte, es lo que lo impulsa. No soporta la idea de que su muerte sea atribuida a una mujer, símbolo de debilidad en una sociedad patriarcal. La vergüenza de ser asesinado por una mujer era mayor que el dolor de la muerte. El escudero, obedeciendo la orden de su rey, lo mata con su espada. Y así, Abimelec, el tirano, hijo de Gedeón, encuentra su fin. La muerte de Abimelec, orquestada por una mujer anónima, es un acontecimiento de profundo significado simbólico. Representa la caída debida a la propia arrogancia, la ruina de quienes se imponen a los demás mediante la violencia y la opresión. Abimelec, en su incansable búsqueda del poder, sembró vientos y cosechó tempestades. Su vida fue un ciclo de violencia que al final lo consumió. La mujer de Tebas, en su anonimato, se convierte en símbolo de resistencia, de justicia divina y de la capacidad de lo inusual para derrocar al poderoso. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la capacidad de reacción pueden surgir de los lugares menos esperados. Su acción, aunque desesperada, fue decisiva. No solo derrocó a un tirano, sino que también puso fin a un ciclo de violencia y allanó el camino para un nuevo capítulo en la historia de Israel. La historia de la mujer de Tebas es un poderoso recordatorio de que la justicia a menudo opera de maneras misteriosas e inesperadas. Abimelec, en su ambición desenfrenada, creyó poder controlar su propio destino, que su fuerza y crueldad lo harían invencible. Pero la providencia divina, a través de una mujer común y corriente, le demostró lo contrario. La parábola de Jotam se cumplió plenamente. El fuego de Abimelec consumió a los hombres de Siquem, y el fuego de los siquemitas, metafóricamente, la mujer de Tebes, que representaba al pueblo oprimido, consumió a Abimelec. La justicia divina no olvida los actos de violencia y tiranía. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia, además de la obvia lección sobre la caída de la arrogancia? La mujer de Tebas, sin nombre ni voz, pero con una acción decisiva, representa la fuerza oculta de la resistencia. Nos recuerda que, a menudo, los catalizadores de grandes cambios no son reyes o generales poderosos, sino individuos comunes, aquellos que, en medio de la desesperación, encuentran el coraje para actuar. Su historia resuena a través de los siglos, susurrando sobre la justicia que prevalece, sobre la caída de los tiranos y sobre la capacidad del espíritu humano para resistir la opresión. La Biblia, en su riqueza y profundidad, está llena de historias como esta, que nos invitan a ir más allá de la superficie, a desentrañar los misterios y a extraer lecciones eternas. La narrativa de Abimelec y la mujer de Tebas no es solo un relato histórico, es una parábola sobre el orgullo que precede a la caída, sobre la justicia que se manifiesta de maneras inesperadas y sobre el poder de la resistencia, incluso cuando todo parece perdido.
nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, sobre las consecuencias de la violencia y sobre la soberanía divina que, al final, siempre prevalece. En un mundo que a menudo parece dominado por la fuerza y la tiranía, la historia de la mujer de Tebas nos ofrece un rayo de esperanza. Nos recuerda que, por muy poderoso que parezca un tirano, su caída puede venir de donde menos se espera, a través de un instrumento humilde, pero con la fuerza de la justicia divina. Su acción no fue un acto de guerra, sino un acto de desesperación y valentía, un punto de inflexión que cambió el curso de la historia local. Su nombre puede haberse perdido en la noche de los tiempos, pero su legado, el legado de haber derrocado a un rey, permanece grabado en las páginas de las Escrituras. Esta historia, con sus elementos de misterio, violencia y justicia poética, sirve como un poderoso recordatorio de las verdades ocultas que nos ofrece la Biblia. Nos invita a buscar la sabiduría que trasciende el tiempo, a comprender las profecías que se despliegan ante nosotros y a prepararnos espiritualmente para el fin de los tiempos. La caída de Abimelec a manos de una mujer anónima demuestra que la historia no solo la escriben los poderosos, sino también quienes, en su sencillez, se convierten en instrumentos de una voluntad superior. Si te sentiste interpelado por esta investigación histórica, si las verdades ocultas de la Biblia resuenan en tu alma, este canal es tu refugio. Aquí revelamos las historias más oscuras, las profecías más intrigantes y los misterios más profundos de las Escrituras. No olvides darle me gusta, compartir este video con tus amigos y familiares que también buscan la verdad y sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, continuaremos explorando las profundidades de la palabra de Dios y preparándonos para los tiempos venideros. Tu participación es fundamental para que podamos seguir arrojando luz sobre estos importantes temas. Deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué te pareció esta historia y qué otros misterios bíblicos te gustaría que exploremos. Tu opinión es valiosa para nosotros. Hasta la próxima, y que la sabiduría divina ilumine tu camino. El viaje que iniciamos hoy, adentrándonos en las sombras de la historia de Abimelec y la valentía anónima de la mujer de Tebas, es solo el comienzo de una exploración mucho mayor. La Biblia no es un simple compendio de relatos antiguos, es un tapiz vivo, tejido con hilos de verdad divina, profecías en desarrollo y misterios que esperan ser revelados. Y es precisamente esta profundidad la que nos llama a ir más allá, a profundizar, a desentrañar las capas de significado que a menudo se ignoran en una lectura superficial. Consideremos por un momento la naturaleza del poder y la justicia. Abimelec, hijo de Gedeón, llegó al poder mediante la violencia y la traición, eliminando a sus 70 hermanos. Una atrocidad que conmociona la sensibilidad moderna y que, en su momento, constituyó un acto de barbarie sin precedentes, incluso en un contexto de guerras tribales y disputas por la hegemonía. Su ascenso al poder fue un golpe sangriento, una usurpación del legado de su padre, un juez que había liberado a Israel de la opresión madianita. Gedeón, al rechazar la corona, había declarado: «El Señor reinará sobre ti». Sin embargo, Abimelec ignoró esta verdad, buscando el dominio para sí mismo. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza de la tiranía? Nos muestra que el poder obtenido por la fuerza y la injusticia es, por su propia naturaleza, efímero y condenado al fracaso. La corrupción inherente a tales regímenes siembra las semillas de su propia destrucción. Abimelec, en su afán por el control absoluto, sembró la discordia y el miedo, y fue precisamente esta semilla la que germinó en su caída. La mujer de Tebas,
una figura que fácilmente podríamos descartar como insignificante, se convirtió en el catalizador de esta justicia divina. No poseía ejércitos, ni influencia política, ni siquiera un nombre registrado en las crónicas. Lo que poseía era un sentido innato de la justicia y la valentía para actuar cuando otros temblaban. Y aquí reside una de las verdades más poderosas de la Biblia: la omnipresencia de la justicia divina. Dios obra a través de sus instrumentos, a menudo eligiendo a los improbables, a los humildes, a los olvidados, para cumplir sus propósitos. La piedra de molino, un objeto cotidiano, pesado y utilizado para transformar granos en harina, se convirtió, en manos de esta mujer, en un arma de precisión divina. No fue una espada ni una lanza, sino un utensilio doméstico, un símbolo de la vida cotidiana, lo que selló el destino de un tirano. Esto no es una mera curiosidad histórica, es un mensaje profundo sobre el poder que reside en la fe y la acción justa, independientemente del estatus social o la fuerza física. Podemos establecer paralelismos con otras narraciones bíblicas donde la humildad y la fe superan la ostentación y la fuerza bruta. Consideremos a David y Goliat. Goliat, un guerrero gigante, temible con su armadura y armas, se enfrentó a un joven pastor, armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas. La lógica humana dictaminó la victoria del gigante, pero la lógica divina subvirtió esa expectativa. La fe de David, su confianza en el Dios de Israel, transformó un objeto sencillo, la honda, en un instrumento de victoria aplastante. Al igual que la mujer de Tebes, David no confió en su propia fuerza ni en la complejidad de sus armas, sino en la intervención divina por medios aparentemente insignificantes. O pensemos en la historia de Gedeón, el padre de Abimelec. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a tan solo 300 hombres para que Israel no pudiera jactarse de su propia fuerza. Los instrumentos de la victoria de Gedeón no fueron espadas ni arcos, sino trompetas, cántaros y antorchas, símbolos de sonido, sorpresa y luz. Una vez más, el mensaje es claro. El poder de Dios se manifiesta por los medios más inesperados para que la gloria sea suya y no del hombre. La historia de la mujer de Tebes, por lo tanto, no es un hecho aislado. Encaja en un patrón divino, un testimonio recurrente de que el orgullo precede a la caída y de que la justicia, aunque se retrase, siempre prevalece. Nos invita a reevaluar nuestra propia percepción del poder. En un mundo que idolatra la fuerza bruta, la riqueza material y la influencia política, la Biblia nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la rectitud, la fe y la capacidad de ser instrumento de la voluntad de Dios, por humilde que sea. Pero hay más. La narrativa de Abimelec y la mujer de Tebas también nos ofrece una perspectiva para comprender el fin de los tiempos y las profecías apocalípticas. La Biblia nos advierte sobre el surgimiento de líderes tiránicos que buscarán imponer su voluntad a la humanidad, utilizando la fuerza y la manipulación para consolidar su poder. Estos Abimelec del fin de los tiempos se opondrán a la verdad divina. Buscarán el dominio absoluto e intentarán erradicar cualquier vestigio de fe genuina. Sin embargo, la historia nos asegura que, así como Abimelec encontró su inesperado fin, estos tiranos también caerán. La justicia divina, operando a través de sus instrumentos, que pueden ser individuos anónimos, movimientos de resistencia espiritual o eventos cósmicos, intervendrá para restaurar el orden y la rectitud. La caída de Abimelec es un microcosmos de lo que está por venir a gran escala. Un recordatorio de que ninguna fuerza maligna prevalecerá contra el plan eterno de Dios. Esta perspectiva nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo nos posicionamos hoy ante estas verdades?
¿Somos meros espectadores de la historia o nos convertimos en participantes activos en la búsqueda de la justicia y la propagación de la verdad divina? La mujer de Tebas no esperó un ejército, actuó con lo que tenía a mano. En nuestros propios contextos, puede que no nos enfrentemos a un rey tiránico con una piedra de molino, pero sí a desafíos morales, espirituales y sociales que exigen valentía y acción. La piedra de molino de nuestros días puede ser nuestra voz, nuestra integridad, nuestra capacidad de discernir la verdad en medio del engaño, nuestra disposición a defender a los oprimidos, a sembrar esperanza donde hay desesperación. Es nuestra negativa a permanecer en silencio ante la injusticia, nuestra persistencia en vivir según los principios divinos, incluso cuando el mundo que nos rodea parece desmoronarse. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada oración sincera puede ser un instrumento en las manos de Dios para mover montañas y derribar muros. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos ofrece no solo historias, nos ofrece principios de vida, advertencias para el futuro y promesas de esperanza. La historia de Abimelech es una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la injusticia. Es un recordatorio de que el pecado tiene sus consecuencias y que, al final, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero también es una historia de esperanza que demuestra que la justicia divina es implacable y que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede surgir de donde menos se espera. Al explorar estas narrativas, se nos invita a una profunda autoevaluación. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre arenas movedizas como Abimelech, buscando poder y gloria para nosotros mismos? ¿O nos estamos cimentando en la roca de la verdad divina, buscando primero el reino de Dios y su justicia? Las decisiones que tomamos hoy moldearán nuestro destino eterno. Profundizando aún más, la narrativa de Abimelech también revela la complejidad de la naturaleza humana y las consecuencias de la desobediencia. Gedeón, un gran liberador, tuvo un hijo que se desvió radicalmente de sus enseñanzas y su fe. Esto nos recuerda que la fe no se hereda, es una elección personal y constante. Incluso en familias piadosas puede haber quienes se desvían, buscando sus propios caminos de poder y egoísmo. La tragedia de Abimelech, quien mató a sus propios hermanos, es un sombrío testimonio de la depravación que puede surgir cuando el corazón humano se aleja de Dios. La historia también tiene un sutil elemento profético. La maldición pronunciada por Jotam, el único hermano que escapó de la masacre de Abimelech, en su parábola de los árboles que querían un rey, es un vívido ejemplo de las consecuencias de elegir un líder indigno. Jotam advirtió que fuego saldría de Abimelech y consumiría a los habitantes de Siquem, y fuego saldría de los habitantes de Siquem y consumiría a Abimelech. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Los habitantes de Siquem, que apoyaron a Abimelech en su golpe de estado, finalmente se volvieron contra él, y él, a su vez, tomó represalias violentas. Al final, el fuego de la discordia y la venganza los consumió a todos. Esta dinámica nos alerta sobre los peligros de las alianzas basadas en intereses egoístas y no en principios morales. Siquem apoyó a Abimelech porque era carne y hueso de su carne, ignorando su crueldad y sed de poder. Cosecharon lo que sembraron. La Biblia nos enseña que debemos ser sabios en nuestras decisiones, discerniendo el carácter de los líderes y las ideologías que apoyamos. La historia se repite y los patrones de injusticia y retribución se manifiestan con el tiempo. ¿Y qué hay de la mujer de Tebes, esta enigmática figura? No solo es un instrumento de justicia, es un símbolo de resistencia.
En un mundo patriarcal, donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios, su acción es un testimonio de la capacidad de influir en la historia, independientemente del género o el estatus social. Ella representa la voz de los oprimidos, la fuerza de quienes han sido subestimados. Su valentía nos inspira a nunca subestimar el poder de una persona que actúa con convicción y fe. Su acción también conlleva un profundo simbolismo espiritual. En la Biblia, la cabeza se asocia a menudo con el liderazgo, el poder y la mente. Abimelec fue herido en la cabeza, el centro de su mando y arrogancia. La caída de su cabeza simboliza la destrucción de su reinado, su autoridad y su mente perversa. Es un acto de desmantelamiento total del poder tiránico, comenzando desde su punto más alto. La ignominia de su muerte, golpeado por una mujer y luego rogándole a un sirviente que lo matara para evitar la vergüenza de morir a manos de una mujer, es un detalle crucial. Abimelec, en su vanidad y machismo, consideraba la muerte a manos de una mujer la mayor de las humillaciones. Este detalle resalta no solo su arrogancia, sino también la ironía de la justicia divina, que a menudo subvierte las expectativas humanas y utiliza los medios más improbables para cumplir sus designios. La muerte de Abimelec no fue solo un castigo por su crueldad, sino una humillación que desmanteló por completo su imagen de poder e invencibilidad. Esta historia, por lo tanto, no es solo el relato de un acontecimiento pasado, es un espejo. Refleja las luchas de poder que aún vemos hoy, las tentaciones de la ambición desenfrenada, las consecuencias de la injusticia y la infalibilidad de la justicia divina. Nos desafía a mirarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea con ojos espirituales, discerniendo los patrones eternos que se despliegan ante nosotros. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria? Primero, cultivando un corazón humilde y temeroso de Dios, reconociendo que todo poder y autoridad provienen de Él. Segundo, estando alerta contra las tentaciones del egoísmo y la ambición, recordando que la verdadera grandeza reside en el servicio y la rectitud. Tercero, siendo instrumentos de justicia y verdad en nuestros propios círculos de influencia, por pequeños que parezcan. Cada uno de nosotros tiene una piedra de molino en sus manos, una oportunidad para marcar la diferencia, desafiar la injusticia y defender lo que es correcto. La mujer de Tebas no dudó en usar lo que tenía a su alcance. No esperó a un líder masculino, un ejército ni un arma sofisticada. Actuó con lo que tenía, y su acto resuena a través de los milenios como testimonio de la providencia divina y la capacidad humana de valentía. Al acercarnos a la conclusión de esta serie sobre los misterios bíblicos, es imperativo que comprendamos que la Biblia no es un libro estático, es viva y eficaz, y sus verdades son atemporales. Las historias del Antiguo Testamento, como la de Abimelec, son sombras de lo porvenir, que ofrecen perspectivas sobre eventos futuros y los principios que rigen el universo. Explorar estas verdades ocultas no es solo un ejercicio intelectual, es una preparación espiritual. A medida que se acerca el fin de los tiempos y las señales proféticas se hacen cada vez más evidentes, la capacidad de discernir la verdad en medio del engaño será más crucial que nunca. La Biblia nos capacita para este discernimiento, revelando los patrones de Dios, las estrategias del enemigo y el destino final de toda la humanidad. Por lo tanto, sigamos indagando, cuestionando y buscando. Que la historia de la mujer de Tebas nos inspire a no subestimar nuestro propio potencial para ser instrumentos de Dios. Que la caída de Abimelec nos recuerde la infalibilidad de la justicia divina y que la totalidad de las Escrituras nos prepare para los desafíos y las glorias de los tiempos venideros.
Este canal está dedicado a esta misión: iluminar los rincones más oscuros de las Escrituras, desvelar los misterios que nos conectan con el plan eterno de Dios. Su participación, su compromiso, sus preguntas y sus opiniones son el combustible que nos impulsa. Juntos somos una comunidad de buscadores de la verdad, unidos por el deseo de comprender la palabra y vivir conforme a sus preceptos. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de transformar vidas. El conocimiento de la verdad debe llevarnos a la acción, al cambio, a la preparación. Las profecías no están destinadas a asustarnos, sino a advertirnos y guiarnos. La historia de Abimelec es un vívido recordatorio de que la justicia prevalecerá al final, y que sin importar cuán poderoso o invencible parezca un tirano, Dios tiene sus propios planes y sus propios instrumentos para cumplir su voluntad. Así que, una vez más, los invito a unirse a nosotros en este viaje continuo. Si les resonó este video, dale me gusta. Compártalo para que más personas puedan conocer estas profundas verdades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Su voz es importante. Sus comentarios nos ayudan a dar forma al contenido futuro. Cuéntenos, ¿qué otros misterios bíblicos les gustaría que exploremos? ¿Qué personajes o eventos desconocidos de la Biblia despiertan su curiosidad? Estamos aquí para desvelarlos con ustedes. Que la sabiduría que emana de las páginas sagradas siga iluminando tu camino, fortaleciendo tu fe y preparándote para cada desafío y cada victoria que la vida te presente. La verdad está ahí, esperando ser descubierta, y juntos seguiremos desentrañando sus secretos. Hasta la próxima, con verdades más profundas de las Escrituras. Al profundizar en esta comprensión, nos damos cuenta de que la historia de Abimelec no es un caso aislado, sino un eco de los principios divinos que resuenan en toda la narrativa bíblica. Nos invita a examinar la naturaleza del liderazgo, la tentación del poder y las devastadoras consecuencias de la ambición desenfrenada. Abimelec, hijo de Gedeón y una concubina, usurpó el poder brutalmente, asesinando a sus 70 hermanos. Una masacre sin precedentes en la historia de Israel, para consolidar su reinado sobre Siquem. Su ascenso estuvo marcado por la violencia y la traición. Un marcado contraste con el liderazgo teocrático que Dios había establecido para su pueblo. El relato bíblico de Jueces 9 detalla la astucia de Abimelec para manipular a los ciudadanos de Siquem, recordándoles su linaje y apelando a la lealtad tribal. Aprovechó las debilidades políticas y las divisiones internas, prometiendo estabilidad y poder. Sin embargo, la parábola de Jotam, el único hermano que escapó de la masacre, sirve como un poderoso contrapunto. Jotam, desde la cima del monte Gerizim, advirtió al pueblo de Siquem sobre la insensatez de coronar un arbusto espinoso, una planta inútil y peligrosa, en lugar de árboles frutales como el olivo, la higuera o la vid, que simbolizaban líderes beneficiosos y productivos. Esta parábola profética no solo condenó la decisión de Abimelec, sino que también predijo la destrucción mutua que sobrevendría tanto a Abimelec como a los siquemitas. Y de hecho, la profecía de Jotam se cumplió inexorablemente. 3 años después de la ascensión de Abimelec al trono, Dios envió un espíritu de enemistad entre él y los hombres de Siquem. No se trataba de un espíritu demoníaco en el sentido moderno, sino de un espíritu de discordia, desconfianza y rebelión que alimentó las semillas de deslealtad que el propio Abimelec había sembrado. Los siquemitas, que anteriormente lo habían apoyado, se volvieron contra él, tendiendo emboscadas y tramando su caída. Este giro de los acontecimientos demuestra la justicia retributiva de Dios.
que permite que las propias acciones pecaminosas de un individuo se conviertan en el instrumento de su condenación. La historia culmina con la caída de Abimelech en Tebes. Mientras intentaba incendiar la torre de la ciudad, una mujer valiente le arrojó una piedra de molino sobre la cabeza, aplastándole el cráneo. Humillado ante la perspectiva de morir a manos de una mujer, Abimelech rogó a su escudero que lo matara con su espada, para que no se dijera que una mujer lo había matado. Incluso en su lecho de muerte, su preocupación era su propia imagen y gloria personal, no el arrepentimiento ni la búsqueda de la redención. Esta muerte ignominiosa, descrita con gran detalle en la Biblia, no es simplemente un acontecimiento histórico, sino una poderosa lección sobre la soberanía divina y la inutilidad de la arrogancia humana. La relevancia de esta narración trasciende la mera descripción de acontecimientos antiguos. Nos ofrece una ventana para comprender la naturaleza humana y la justicia divina a lo largo de los siglos. ¿Cuántas veces en la historia y en la actualidad vemos líderes que, impulsados por la ambición y el afán de poder, llegan al poder por medios ilícitos, prometiendo soluciones y estabilidad, pero sembrando discordia y opresión? La parábola de Jotam es un recordatorio perenne para discernir entre los líderes que buscan servir y los que buscan ser servidos, entre quienes producen fruto para el bien común y quienes son como espinos, que solo hieren y destruyen. Además, la historia de Abimelech ilustra el principio bíblico de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Abimelech sembró violencia, traición y asesinato, y cosechó violencia, traición y muerte. Sus propios métodos se volvieron en su contra. La justicia divina puede que no sea instantánea, pero es inevitable. Opera a través de mecanismos que a menudo no comprendemos del todo, incluso utilizando las fallas y pecados humanos como parte de un plan mayor. La intervención de Dios, enviando un espíritu de enemistad entre Abimelech y Siquem, no significa que Dios sea el autor del mal, sino que puede permitir y usar las consecuencias del mal para cumplir sus justos propósitos. Es una demostración de su soberanía sobre todas las cosas, incluidas las intenciones y acciones humanas. Este canal busca ir más allá de la superficie para desvelar estas capas de significado. No nos conformamos con la simple lectura de los textos, sino que buscamos profundizar en la comprensión, conectar las narrativas y extraer lecciones aplicables a nuestra vida actual. La historia de Abimelech, por ejemplo, nos reta a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de poder, ya sea en el contexto político, profesional o incluso en nuestras familias y comunidades. Somos como los olivos, las higueras y las vides que dan fruto y sombra, o como el espino que solo causa dolor y destrucción. También exploramos la complejidad de los personajes bíblicos. Gedeón, padre de Abimelech, fue un juez instituido por Dios para liberar a Israel, pero su vida terminó con una serie de decisiones cuestionables, incluyendo la creación de un efod que se convirtió en objeto de idolatría y la proliferación de hijos de concubinas, lo que generó el linaje de Abimelech. Esto nos muestra que incluso los héroes de la fe no son perfectos, y sus fallas pueden tener consecuencias duraderas que afectan a generaciones. La Biblia no oculta las imperfecciones, sino que las expone para enseñarnos sobre la gracia y la misericordia de Dios, pero también sobre la gravedad del pecado y sus ramificaciones. El estudio de pasajes como el de Abimelech también nos prepara para los tiempos venideros. En un mundo donde la ética a menudo se distorsiona en nombre del poder y el lucro, donde la verdad se distorsiona y la justicia se ve comprometida, la palabra de Dios nos ofrece un faro de claridad. Nos advierte contra la tentación de seguir a líderes carismáticos, pero sin carácter,
y nos anima a buscar sabiduría y discernimiento para identificar a quienes verdaderamente sirven a Dios y al prójimo. La historia de Abimelech es un microcosmos de las batallas espirituales y morales que enfrentamos colectiva e individualmente. Nuestra misión es fortalecer esta comunidad de buscadores de la verdad. Cada comentario, cada pregunta, cada interacción nos impulsa a profundizar. ¿Qué otras espinas en la historia bíblica identifica? ¿Qué personajes, quizás menos conocidos, transmiten lecciones igualmente poderosas sobre la naturaleza humana y la justicia divina? Quizás la historia de Acán, cuya avaricia trajo la derrota a todo Israel, o la de Jezabel, quien usó el poder real para promover la idolatría y la injusticia. Queremos explorar juntos la profundidad de la palabra, no solo para satisfacer la curiosidad intelectual, sino para dotar a cada uno de ustedes del conocimiento y la sabiduría necesarios para afrontar los desafíos de la vida. La verdad bíblica no es simplemente una colección de historias antiguas, es una guía viva y activa que moldea nuestra cosmovisión, fortalece nuestra fe y nos inspira a vivir vidas justas y piadosas. Por lo tanto, al despedirnos de esta exploración de Abimelech, reafirmo nuestro compromiso con la búsqueda incansable de la verdad. Que las lecciones aprendidas hoy arraiguen en sus corazones y mentes, capacitándolos para discernir el bien del mal, para resistir las tentaciones del poder y la ambición, y para confiar en la infalibilidad de la justicia divina. Que la historia de Abimelech sea un testimonio eterno de que, al final, Dios prevalece y su plan de justicia y redención se cumplirá. Continúen con nosotros en este viaje. Sus sugerencias para futuros temas son invaluables. Hay profecías específicas que les intrigan, personajes secundarios que creen que merecen más atención, o quizás eventos históricos que parecen misteriosos y que les gustaría ver desvelados a la luz de las Escrituras. Estamos listos para embarcarnos en estas nuevas exploraciones con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y que la sabiduría que emana de su palabra sea una lámpara a sus pies y una luz en su camino, hoy y para siempre. Hasta la próxima, con verdades más profundas de las Escrituras.